Debido a los bombardeos alemanes y a la amenaza de los rebeldes sobre Bilbao y Santander, más de 15.000 niños fueron enviados a Francia, Inglaterra, Rusia. En la primavera de 1938 se quebró definitivamente, a favor del ejército franquista, el equilibrio entre los dos contendientes. El derrumbe del Frente Republicano del Alto Aragón arrojó a las fronteras francesas a otras 25.000 personas. Pero la gran oleada de exiliados se produjo a raíz de la caída de Barcelona en enero de 1939. El presidente de la República, Manuel Azaña, el presidente del gobierno, Juan Negrín, y el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, se refugiaron en Francia. En la frontera francesa, los gendarmes ficharon a los cuadros políticos, desarmaron a los combatientes y separaron a las familias. Las mujeres y los niños fueron distribuidos en refugios del interior. Los más viejos y enfermos en hospitales. Los hombres fueron recluidos en campos de concentración en las playas del Mediterráneo. Mientras tanto, en Francia, más de 275.000 españoles permanecían internados en 5 campos en las playas del sur. Otros muchos fueron encerrados en campos a lo largo de los Pirineos. Los considerados más peligrosos fueron a parar a la fortaleza templaria de Collioure y al campo disciplinario de Vernet. Mientras los municipios afectados se quejaban de la presencia contaminante de los rojos, se multiplicaron los comités de ayuda a los refugiados, especialmente la Cruz Roja Suiza y los cuáqueros, que se mostraron muy eficaces en el envío de víveres, ropa y medicamentos. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia. Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. El gobierno francés vació los campos de concentración y movilizó con carácter obligatorio a los hombres entre 20 y 48 años, unos 60.000, formando compañías de prestataires español. Desde el primer momento los alemanes negaron a los combatientes rojos de España el estatuto de prisioneros de guerra, y al igual que a los judíos, los deportaron a campos de concentración y de exterminio. 1940, 2 años antes de que el primer tren con judíos saliera hacia los campos de concentración nazis, lo hacían otros cargados con españoles. El más conocido, por ser el más numeroso, el convoy de los 927, todos ellos españoles, familias enteras, republicanos, anarquistas, exiliados en Francia. Partieron de la estación de Angulema pensando que volvían a España, porque Franco les había perdonado, pero entraron en un oscuro túnel tras atravesar media Europa. Su destino, el campo de concentración de Mauthausen, el que más deportados españoles tuvo, pero no el único. Yo estuve en Mauthausen como prisionero. Yo era prisionero de Buchenwald, Auschwitz. En todos ellos los españoles perdieron, abandonados por el régimen franquista, su patria, su dignidad, su identidad. Perdimos nuestro nombre y nos pusieron el número. Yo era el prisionero 3799 del campo de Mauthausen. 43.564. 5042. 4564. Yo era el prisionero de Auschwitz con el número tatuado 117.943. A base de golpes tuvieron que aprenderse su número en alemán. 75 años después no lo han olvidado. 4.100. En alemán, 4.100. 1957. 3.832. 37. 100.043. De los 9.000 españoles deportados, más de la mitad murieron por el trabajo agotador, la desnutrición, los malos tratos y las enfermedades. Gusen, un subcampo de Mauthausen,
fue el lugar donde más deportados españoles fallecieron, 3.959. El total en todos los campos ascendió, incluyendo a los desaparecidos, a 5.519. Los supervivientes volvieron a nacer en 1945. Hace 70 años volví a ser José Marfil, un hombre libre. Hace 70 años dejé de ser un número y cogí otra vez mi nombre, Francisco Griega Espina. Hace 70 años volví a ser Juan Romero. Volví a ser José Alcubierre porque fui un hombre libre. Hace 70 años volví a la vida. De lo ocurrido en esos 5 años sin nombre, fue testigo la cámara de Francisco Boix, el español que plasmó los horrores de Mauthausen. Mon travail, c'était traduire les barbarités que les SS ils me faisaient dire tout le temps. Après, mon travail à Kenusine, c'était comme un photographe, développer le film et les photos qu'on faisait de tous les procès du camp, les processus du camp. Fotos para no olvidar, como no olvidan quienes lo vivieron. Cuando me despierto por la mañana, estoy contento porque ya no estaba en el campo, porque durante mi sueño estaba en el campo. Francisco Boix fue militante de las Juventudes Socialistas Unificadas, que durante la Guerra Civil Española actuó como fotógrafo de la revista Juliol, y en 1938 combatió en la 30ª División del Ejército de la República Española. En febrero de 1939 se exilió en Francia y fue internado en los campos de Vernet de Ariège y de Sepfons. De allí salió para formar parte de una compañía de trabajadores extranjeros, integrada en el ejército francés. En mayo de 1940, como muchos españoles, cayó prisionero de los alemanes que invadían Francia, y a principios de 1941 enviado al campo de concentración de Mauthausen-Gusen, donde murieron 2/3 de los más de 7.000 españoles allí internados. En Mauthausen, Boix trabajó la mayor parte de su internamiento en el laboratorio que la administración del campo destinaba principalmente a usos policiales. Sorprendentemente, los miembros de las SS se tomaron la molestia de documentar la rutina cotidiana, las condiciones de vida y los suicidios y asesinatos que se producían en el recinto, tal vez llevados por una mezcla de siniestra meticulosidad y de complacencia hacia sus superiores. El nombre de nuestro personaje está unido al testimonio gráfico de los crímenes cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1945 consiguió ocultar un importante número de fotografías que mostraban aspectos de la cruda realidad del campo y de las prácticas de exterminio de los presos. En muchas de ellas aparecían los rostros de los SS responsables del campo y de altos jerarcas del nazismo que lo visitaron. En 1946 fue testigo de 2 procesos contra criminales de guerra nazis ante el Tribunal Internacional de Nuremberg. Testificó, llamado por la acusación francesa, contra Ernst Kaltenbrunner y Albert Speer. Con su declaración fueron proyectadas algunas de las fotografías que habían sido preservadas de la destrucción en Mauthausen. También declaró en el juicio celebrado en Dachau, contra 61 acusados de crímenes en Mauthausen, y también se mostraron fotografías. Tras su liberación, trabajó en Francia como reportero gráfico para la prensa cercana al Partido Comunista Francés y falleció en París a los 30 años, probablemente debido a una enfermedad renal relacionada con su periodo en Mauthausen. Mauthausen, el campo de los españoles. En agosto de 1940 llegaron al campo de concentración en vagones de carga, la primera tanda de los 7.300 inscritos en el campo hasta 1945. Estos españoles procedían de la Francia ocupada. El primer convoy que llegó este mes procedía del Stalag 7 y llegó el 6 de agosto con 392 prisioneros españoles. El segundo convoy en llegar lo hizo el 9 de agosto procedente del Stalag, con 168 prisioneros españoles. El tercer convoy llegó el 13 de agosto, procedente del Stalag 9, con 91 presos españoles. El cuarto convoy en llegar este mes
Llegó con 430 prisioneros el 24 de agosto procedente del Frontstalag 184, concretamente del campo de Les Alliers, Angulema, y pertenecían a la expedición conocida como Convoy de los 927. El quinto y último convoy del mes de agosto fue el que llegó el día 30 procedente del Stalag II, con 22 prisioneros. En Francia fueron internados en campos de concentración distribuidos por el sur del país. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos fueron enviados al frente con uniforme francés. La mayor parte de estos acabaron capturados por los alemanes, en los primeros momentos de la invasión de Francia, mayo-junio de 1940. Tras el paso por los campos de prisioneros de guerra, fueron enviados a Mauthausen, donde integraron el grueso del continente español. Mauthausen pronto comenzó a ser conocido entre los deportados como el campo de los españoles, aunque los primeros barracones recuentan a 1938. Fueron albañiles españoles quienes construyeron Mauthausen. De ahí que un superviviente francés haya llegado a afirmar que cada piedra de Mauthausen representa la vida de un español. El eje de la vida de Mauthausen era la cantera de granito, en la cual trabajaban los prisioneros hasta su muerte, por extenuación. Una escalera de 186 peldaños separaba la cantera de los barracones. Los deportados debían subirla 10 o 12 veces por día, cargados con grandes piedras a la espalda, mientras los capos prisioneros que ejercían como capataces empujaban, zancadilleaban y golpeaban con bastones. Cuando falleció el primer español el 26 de agosto de 1940, sus compatriotas, ante la sorpresa de los verdugos, guardaron un minuto de silencio, situación que se repetiría en numerosas ocasiones. Los españoles que cuidaban la sala de duchas, por poner uno entre otros muchos ejemplos, salvaron la vida a más de un compañero cuando los nazis llevaron a cabo allí ejecuciones masivas, mediante la inmersión de grupos de prisioneros durante horas y horas en naves repletas de agua helada, hasta la altura de la cintura.